Deje a de x representar el área limitada por el gráfico, el eje horizontal y las líneas verticales t igual 0, y t igual x para el gráfico a continuación. Queremos evaluar una de x para x igual 1, 2, 3 y 4. Entonces, para d1, vamos a determinar el área limitada por t igual 0 y t igual 1, que debe ser el área etiquetada como sub 1. Porque un sub 1 Siemens un trapezoide utilizaremos el área fórmula área igual 1 2x la cantidad b sub 1 más b sub 2x h donde b sub 1 y b sub 2 son las dos bases o la longitud de los dos lados paralelos y sería la altura. Mirando hacia un aviso sub 1 como llamamos este sub b1. Tiene longitud 7, llaman este sub b2. Tiene longitud 5. Y la altura sería esta longitud aquí que es una unidad. Así que 1 de 1 sería igual a 1 2x la cantidad. X la altura de 1. Esto solo sería 1 2 por 12. 1 2x 12 Siemens 6, así que 1 de 1 Siemens 6 unidades cuadradas. Ahora para d2 queremos el área debajo de la función, sobre el eje horizontal entre t igual 0 y t igual 2. ¿Cuál sería el área a sub 1 más a sub 2? Pero ya sabemos que un sub 1 Siemens 6 más un sub 2. Bien, un sub 2 Siemens un rectángulo, por lo que podemos encontrar el área con la fórmula longitud x ancho donde la longitud sería 5 unidades, y la anchura sería 1 unidad. Y por lo tanto el área es de 5 por 1 unidades cuadradas, que sería solo 11 unidades cuadradas. Ahora para un sub 3 queremos el área debajo de la función, sobre el eje horizontal entre t igual 0, y t igual 3 que sería un sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Bien, ya sabemos que un sub 1 más a sub 2 Siemens 11, tenemos 11 más el área del trapezoide etiquetado un sub 3 donde una base tiene una longitud de 5 unidades, la otra base tiene una longitud de 2 unidades, y la altura es de 1 unidad. Tenemos tanto 1 2x la cantidad x1. Esto va a ser 11 más que sería 11 más 7 2. Bueno, 7 2 es 3 1 2 o 3.5, entonces un 3 es 14.5, esto sería unidades cuadradas. Y finalmente para AD4 que, de nuevo, es el área debajo de la función, sobre el eje horizontal entre t igual 0 y t igual 4, lo que significa que sería sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Pero ya sabemos que un sub 1 más un sub 2 más un sub 3 Siemens 14.5, y un sub 4 Siemens otro trapezoide donde una base es 2 unidades, la otra base es 4 unidades, y la altura es 1. Así tenemos 1 2x 1. Así tenemos 14.5 más esto solo sería 1 2 por 6 que sería 3, así tendremos 14.5 más 3. Que nos da 17.5 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.